clave a través de la frecuencia 90.1 FM, la W. Un buen momento para recordarles que usted puede ingresar ya mismo a YouTube y en el portal, justamente buscar nuestro canal que somos W Radio Ecuador, suscribirse y mantenerse siempre bien informado. Estas y otras entrevistas usted la puede revisar en cualquier momento, reprisarlas, escucharlas a detenimiento. Ahora vamos a dar paso y la bienvenida a la doctora Ana Cristina Vera, quien es vocera nacional del colectivo Las Comadres. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos en los estudios de la W. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora, sabemos que hoy se estaría presentando ante la Fiscalía una denuncia en contra del colectivo Las Comadres. Ya le vamos a preguntar sobre qué actividades ustedes realizan precisamente, y es que se ha dicho que la denuncia iría enfocada por tratarse de proselitismo por un crimen refiriéndose al aborto, que está penalizado con prisión de entre 1 y 3 años en la legislación vigente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cuál sería la posición? Y desde luego, comencemos comentando a nuestros amigos oyentes, ¿qué hace el colectivo Las Comadres? Bueno, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, contarles a nuestros amigos oyentes que Las Comadres somos una red feminista, que lo que hacemos es dar información y acompañar a las mujeres en sus procesos de aborto. Lo que hace el colectivo Las Comadres es absolutamente legal porque se basa en el derecho a la información establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución, pero también en el derecho a acceder al beneficio científico establecido en el artículo 25 de la misma. Asimismo, nos basamos en varios artículos de la Ley Orgánica de Salud, principalmente en el artículo 21 y 29, que habla de la necesidad de tomar soluciones integrales frente a los grandes problemas de salud pública y donde la ley explícitamente reconoce al aborto inseguro como uno de estos problemas. Lo que hace Las Comadres se enmarca en una estrategia que se llama reducción de riesgos y daños. Damos información pública, verificada, información de las principales entidades de salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud, como la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, como la Federación Latinoamericana de Ginecólogos y Obstetras, como la Federación Ecuatoriana de Ginecólogos y Obstetras y el mismo Ministerio de Salud Pública del Ecuador, sobre cómo se puede usar un medicamento para interrumpir un embarazo de forma segura. Esto es solamente información y en ningún caso es un delito y mucho menos apología a un delito. Realmente es una forma de desinformación lo que están socializando cuando dicen que lo que hacen Las Comadres no es legal. Hay varias sentencias en cortes internacionales donde se ha dicho que el derecho a la información en este tipo de temas es absolutamente legal. Entre esas podría citar la sentencia ABC versus Irlanda y otra sentencia que existe versus Polonia. Entonces, sobre el tema legal no tenemos ningún miedo. Creemos que esta es en realidad una cortina de humo que usa la jerarquía de la Iglesia para encubrir todos los escándalos de abuso sexual y pedofilia en el centro de la misma. Y creemos que es importante que la población no se desenfoque. Es súper importante que podamos reconocer cuáles han sido los errores que han habido dentro de la Iglesia y que se pueda reparar a las víctimas de los abusos sexuales infantiles que se han denunciado contra el curo Cordero en esta ciudad, pero también que se han denunciado contra varios integrantes de la Iglesia en Guayaquil, en Cuenca, en Quito y en otras ciudades. Creemos que ese es como un punto importante. Ahora, sobre el tema de la legislación de aborto, incluso ahí tienen un error. Yo llamaría a la Iglesia a informarse, a conseguir buena asesoría jurídica, porque la pena de aborto para las mujeres que abortan es de 6 meses a 2 años y para las personas que han practicado un aborto es de 1 a 3 años, de acuerdo al artículo 149 del Código Integral Penal. Sin embargo, no están diciendo que en este país el aborto también es legal. De acuerdo al artículo 150 del mismo Código Integral Penal, existen 2 circunstancias donde el aborto es legal. Cuando la vida o salud, escuchemos bien, o salud de una mujer corre peligro no evitable por otros medios, y cuando el embarazo es consecuencia de la violación a una mujer con discapacidad mental. Esto es importante hacerlo énfasis porque nuestra propia legislación habla de salud como el estado integral de bienestar físico, social y mental, doctora, no solamente como la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces creo que ahí es importante justamente aclarar y clarificar estos conceptos y decir que el debate de aborto es necesario e importante y que no entendemos cómo se intenta poner un candado a ese debate en este país a partir de la penalización de quienes opinamos que el aborto tiene que ser despenalizado por la vida, por la salud de las mujeres, por maternidades e infancias felices para todos y todas. Doctora, vale la pena aquí comentar un hecho que se ha dado a conocer a través de las redes sociales, cuando se ha dicho que el colectivo, precisamente Las Comadres, del cual usted es vocera nacional,
acompaña a las mujeres a realizarse, a practicarse el aborto. ¿Esto es una realidad o ustedes se limitan únicamente a informarlas? Claro, cuando nosotros hablamos de acompañar, hablamos de acompañar la decisión de la mujer, si quieren, de alguna forma. Lo que nosotras hacemos estrictamente es dar información. No es que vamos con ellas a ninguna clínica ni nada de esto como se ha querido tergiversar. Lo que hacemos es recibir llamadas telefónicas de mujeres que nos piden información sobre el aborto y darles información que pueda reducir riesgos y daños de una práctica insegura. Sería bueno para nuestros amigos oyentes, perdone que le interrumpa, para aquellos que estén interesados en conocer más, ¿qué número es el cual ustedes tienen para facilitar este tipo de comunicación? Listo, nosotras tenemos una línea de información a la que nos pueden llamar de 5 a 10 de la noche, es el 099-888-3339. En este número, como hemos dicho, damos información de cómo se puede usar un medicamento de forma segura para reducir riesgos y daños del aborto inseguro en las mujeres. Esta misma estrategia, solamente quiero decir eso como para enfatizar en la legalidad de la estrategia, es la que se usó en el sistema de salud público de Uruguay antes de la despenalización del aborto. Los propios médicos y agentes de salud comenzaron a implementarla, porque es una forma de evitar que las mujeres mueran y enfermen por este tipo de prácticas, ¿no? Hemos demostrado y se ha demostrado históricamente que la penalización del aborto jamás ha reducido el número de abortos que se practican. Lo que aumenta es el riesgo y las malas condiciones en que las mujeres acceden a la práctica. Entonces, aquí el debate no es si aborto sí o aborto no, sino en qué condiciones las mujeres ecuatorianas vamos a abortar. Y creo que ese es el debate importante. Hablar de la vida efectiva, real y existente de las mujeres. Doctora, yo también soy pro vida. Estoy a favor de la vida de las mujeres pobres, que son las que mueren o enferman por abortos ilegales, clandestinos y en riesgo en este país. Doctora Vera, usted también es abogada. ¿Cómo es factible en un estado donde la Constitución habla de proteger la vida desde su concepción, pensar por otro lado en legalizar el aborto? ¿Es viable? ¿Se puede normar de esa manera o tendríamos que acudir a una reforma constitucional en primera instancia? Bueno, primero agradecer por la pregunta, es una pregunta que me encanta, porque me hace debatir los fundamentos jurídicos de nuestra nación. Lo primero que quiero decir es que hay que entender que hay distintos ámbitos donde se manejan los conceptos. Hay ámbitos médicos, hay ámbitos jurídicos, hay ámbitos filosóficos. Yo lo que creo es en la pluralidad. Cada persona tiene derecho a pensar y actuar como quiera. Por eso estoy a favor de la despenalización, para que cada una pueda tener condiciones seguras para actuar y tomar decisiones frente a su vida desde su filosofía, desde su religión, desde su práctica. Ahora, en términos legales, la protección a la vida desde la concepción, en primer lugar, no es absoluta y es incremental. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica. Y ha dicho también que la protección a la vida desde la concepción se hace a través de la protección de la mujer embarazada. Y finalmente ha dicho que la protección de la vida desde la concepción no es contradictoria con aborto legal, sobre todo en determinadas circunstancias, ¿no? Y eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo digo yo. Ese tema es interesante y no quiero dejarlo pasar. Doctora, si bien la Corte Interamericana puede tener fallos que hagan referencia a estos fallos, aún ellos están por debajo de la Constitución. La actual Constitución no pone o no supedita precisamente este tipo de acuerdos internacionales que incluso en temas de violaciones existen cuando se habla de prescripción. Ahora, el tema viene por un hecho precisamente ya de un punto científico donde muchas personas hablan que la concepción inicia desde el mismo encuentro sexual, es decir, que horas después ya existe vida. Entonces, si hablamos que la Constitución ya prevé esta protección, ¿cómo irnos en contra de la norma cuando aún existiendo fallos, estos están por debajo de la Constitución? Y desde luego, dejando a un lado el hecho de que hay opciones de abortar de manera legal, teniendo en cuenta el peligro de la vida de la madre o circunstancias específicas, ¿no serían estas suficientes para simplemente dejar a un lado el debate y por lo contrario enfocarse en la educación sexual para evitar embarazos no deseados? Justo iba a acabar de contestar todo esto. En primer lugar, quiero aclarar que la Constitución establece que los convenios internacionales de derechos humanos están por sobre ella
cuando garantizan de forma más progresiva derechos. Este es el caso de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla del derecho de las mujeres también a la vida y que interpreta jurídicamente lo que significa la protección de la vida desde la concepción. Ese es el concepto jurídico de protección de la vida desde la concepción. Lo que dice nuestra Constitución debe ser interpretado desde un concepto jurídico. Es decir, la protección de la vida desde la concepción no es contradictoria con la despenalización del aborto, de acuerdo a los criterios de juristas sumamente importantes que han marcado lo que ha sido el devenir jurídico de la región. Pero además de eso, creo que es muy importante resaltar que si el objetivo es proteger la vida desde la concepción, la penalización del aborto ha sido absolutamente ineficaz para cumplir con ese objetivo, porque lo que ha logrado es que mueran mujeres y al morir las mujeres el embarazo tampoco se sigue desarrollando, si quieres, porque lo que ha hecho es condenar a las mujeres a la clandestinidad de la práctica del aborto, cuando los abortos pueden ser seguros y sin riesgos para las mujeres. Ahora, también se ha demostrado mundialmente que hay medidas mucho más efectivas para evitar los abortos, que es lo que queremos hacer cuando decimos que protegemos la vida desde la concepción. ¿Cuál es? Educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos de forma integral. Necesitamos una política de salud sexual y reproductiva que sea integral. Lamentablemente, los mismos grupos que se oponen a la despenalización del aborto, ya que las mujeres tengamos condiciones dignas para abortar, se oponen a educación sexual integral y se oponen al acceso a métodos anticonceptivos por parte de las mujeres. Y lo que se ha demostrado es que estas sí son medidas efectivas y con bajo costo, porque no ponen en riesgo vida y salud de nadie, justamente para evitar embarazos no deseados y de esta manera hacer que las tasas de aborto bajen a nivel mundial, ¿no? Vale la pena dar a conocer a nuestros amigos oyentes, usted seguramente maneja mejor las cifras. ¿Existe por parte del Estado un adecuado patrocinio a precisamente esta educación sexual, a esta educación preventiva, a la facilitación de lo que es métodos anticonceptivos, o no existe tutela alguna? Porque eso también parte como un derecho garantista que está ya en la Constitución. Exacto. Bueno, verás, el Estado tiene actualmente una política de salud sexual y salud reproductiva que es bastante buena, que es una política que de forma adecuada reemplaza lo que fue Ban Familia, que fue la política más regresiva históricamente en materia de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos que ha tenido este país. Una política impulsada por los mismos grupos, por el Opus Dei, con la cabeza Mónica Hernández, ¿no? ¿Se acuerdan? La asesora del presidente Correa. Esta política hizo que el embarazo adolescente aumentara, que los abortos en condiciones de riesgo también subieran, y justamente lo que ha hecho el ministerio, cuando Lenín Moreno declaró que este decreto se anulaba, fue replantear una política de salud sexual y reproductiva. Ahorita la política existe. El tema es que esta política se implemente en todos los lugares del país. Y ese es un proceso que tiene que comenzar a hacerse. Todavía no ha comenzado de manera adecuada. Una de las resistencias más grandes siempre es el tema de la educación sexual integral, porque la gente no solamente tiene que poder acceder a anticonceptivos de bajo costo, tiene que saber que existen esos anticonceptivos, pero tiene que también recibir educación para deconstruir los mitos que tiene sobre la anticoncepción. Yo trabajo mucho con médicos, trabajo también con adolescentes en capacitaciones y lo que vemos es constantemente eso. Existe una serie de mitos sumamente complicados en las mujeres, en los adolescentes, en los mismos profesionales de la salud sobre la anticoncepción. Por ejemplo, la creencia de que si usas anticonceptivos es porque quieres tener relaciones sexuales con otros y que no se pueden usar dentro del matrimonio, lo cual es absolutamente falso, porque la anticoncepción tiene que ver con la planificación de la familia, con poder saber cuántos niños puedo tener en condiciones dignas, cuántos guaguas quiero para mi proyecto de vida, y justamente eso es lo que tiene que implementar el Ministerio de Salud, de Educación y estos fueron derechos que fueron en su momento muy cuestionados cuando estaba planteándose la reforma constitucional en la constituyente, esto en el año 2007, previo a aprobarse la constitución actualmente vigente. Doctora Vera, otro tema que quiero hacerle la consulta y que nuestros amigos oyentes seguramente se estarán preguntando. Cuando hablamos de métodos químicos para realizar abortos, es decir, tomar pastillas en su mayor caso, ¿hasta qué periodo es seguro? Es decir, ¿hay un plazo máximo para tomar este tipo de medicina, si se lo puede llamar de esa manera, o por lo contrario, en cualquier momento es un buen momento para tomar este tipo de abortivos? Bueno, en primer lugar aclarar que
estas pastillas y los medicamentos que se usan para aborto y sobre los que nosotras damos información son avalados por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en el año 2014 sacó una guía que se llama Aborto sin riesgos, donde habla exactamente de cómo se puede usar mifepristona y misoprostol para interrumpir un embarazo de forma segura. Y también habla sobre el uso de misoprostol solo. Entonces, lo primero que quiero aclarar es esto, porque escuché las entrevistas donde decían que no se sabían los efectos del misoprostol. El misoprostol es parte del cuadro de medicamentos básicos de la Organización Mundial de la Salud y del Ecuador. Es un medicamento considerado de los que más salvan vidas en este país, porque también se usa para contención de hemorragias obstétricas, ¿no? Para inducción de partos y para una serie de usos obstétricos que son sumamente importantes y para los cuales no tiene reemplazo. Entonces, eso es lo primero. Después decir que el uso de medicamentos, que primero hay que lograr conceptualizar bien lo que es un aborto. De acuerdo a la misma Organización Mundial de la Salud, se considera aborto cualquier producto hasta las 500 gramos o 22 semanas de gestación. ¿Sí? Hasta ahí se considera aborto. Después se puede hablar de otro tipo de aborto modus partus, se habla de partos prematuros y de otro tipo de emergencias obstétricas, ¿no? Pero eso es importante tenerlo claro también cuando hablamos justamente del uso de medicamentos. De acuerdo a esta guía de abortos sin riesgos de la Organización Mundial de la Salud, ellos te van diciendo cómo se puede usar, cuándo se pueden usar. El periodo más seguro de uso del medicamento para una inducción de un aborto son las 12 semanas. La misma Organización de la Salud en hasta esta las guía, 12 semanas. Es el periodo más seguro, ¿no? En esta guía te dice que hasta las 12 semanas ellos consideran que el uso en casa es seguro. Doctora. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Después se puede usar. Sin embargo, es necesario tener como más cuidados también. Y la posología, la forma de uso cambia. Yo lo que le recomiendo a la gente que tenga dudas sobre el uso de misoprostol es que consulte, pero que consulte a organismos científicos especializados. En Internet hay mucha información tergiversada. Por eso no crean en toda la información que ven, consulten a la Organización Mundial de la Salud, a la Federación de Ginecólogos y Obstetras y a gente que realmente haya tenido capacitación y entrenamiento sobre esto. Doctora Vera, el tiempo se nos acaba, no quiero dejar de tocar dos temas. Número uno, de los medicamentos que usted hace referencia, ¿se venden de manera libre? ¿Cómo las personas han podido llegar a comprar? Pues entendemos que aún es un tema incluso complicado. Si en su momento, y lo voy a decir de manera frontal, era complicado ir a comprar por la idiosincrasia de la gente, ir a comprar un preservativo en una farmacia, cuanto más una pastilla que pudiera inducir al aborto. ¿Esto se puede hacer normalmente en cualquier farmacia o se necesita una prescripción médica? Bueno, aquí en Ecuador el misoprostol se vende con receta médica. Entonces, para poder comprar misoprostol requieres receta médica. Lamentablemente, y justo ahí está otro de los efectos de la penalización, existe todo un mercado clandestino que lucra con la vida y con la salud de las mujeres. Tanto en la venta de misoprostol, que venden misoprostol carísimo, de forma ilegal, misoprostol adulterado, como en lo que implica la práctica clandestina. Nosotras hemos recopilado testimonios de mujeres que han sido violadas por el médico que les hizo el aborto. Actualmente tenemos 2 casos vigentes con este tipo de situación, uno en Guayaquil y uno en Pastaza, donde los médicos violaron a las mujeres, porque las mujeres estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad ante la penalización. Yo creo que la mejor forma de resolver esto es lograr que haya una ley realmente plural, que permita garantizar los derechos de todas las personas. Despenalizar el aborto no obliga a nadie a abortar. Lo que se ha mostrado mundialmente es que hace que se mejoren las condiciones en que las mujeres que decidan abortar lo hacen, pero además a largo plazo hace que las cifras disminuyan. Y eso podemos verlo en Inglaterra, en Suiza, en Holanda. En un primer momento hay un pico, porque por supuesto todos los abortos clandestinos se registran. Después se estabiliza, porque cuando hay legalidad hay mayor información, hay mayor educación y posteriormente decae. Si vemos de Europa vamos a ver que las tasas son sumamente bajas de aborto frente a las tasas que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos la tasa más alta de abortos a pesar de la ilegalidad. También tenemos la tasa más alta de muertes maternas y de enfermedades a consecuencia del aborto del mundo. Entonces, creo que se nos plantea una pregunta clara. Queremos que nuestras mujeres sigan muriendo, sobre todo las más pobres. Porque en este país, y yo sí lo quiero decir porque es otra cosa que también se ha cuestionado mucho en el discurso, uno puede pagar un aborto ilegal, pero seguro en cualquier hospital, solamente si tienes dinero para hacerlo. Es decir, las que mueren son las mujeres pobres. Que en cualquier hospital, hoy por hoy se están llevando a cabo abortos. Por supuesto, y se registran de otra forma y se ponen otras iniciales. Si tú puedes pagar, puedes hacerte un aborto seguro, aunque ilegal,
en el sistema privado de salud de este país. El aborto, la penalización es un negocio. Y quienes tienen más dinero aún no necesitan ni siquiera pagarlo en este país, pueden irse a abortar a Europa o a Estados Unidos, como lo han hecho tradicionalmente las clases más privilegiadas de este país. Doctora, finalmente debo hacerle la consulta respecto de un tema que es altamente controversial y ruego que en esto sea breve por el espacio que ya se nos ha quedado muy corto. Y es que precisamente muchas personas que están en contra de la legalización hablan de que posiblemente se abra una puerta, una caja de Pandora en la cual la sociedad no está lista, que por encima de verse beneficiada pudiera incrementarse, como usted en algún momento ya lo señaló, la tasa de abortos, dado que precisamente se llegaría a un mal uso de esa permisividad. ¿Usted considera de que esto pasara? ¿Cree que efectivamente los abortos en su momento se van a disparar? Porque hay muchos embarazos que no obedecen, o la interrupción de los embarazos no obedecen a temas terapéuticos o urgentes necesarios, sino por lo contrario porque se tratan de embarazos no deseados únicamente. Bueno, verás, yo lo que creo es que efectivamente hay que confiar en la sociedad y hay que confiar en las mujeres. Me parece que esa premisa que dice que vamos a abortar como que fuera una fiesta desconoce absolutamente las experiencias de vida que tenemos cada una de las mujeres. Para ninguna mujer tomar la decisión de abortar es una decisión fácil, ni la de continuar un embarazo que no deseas, ni la de dar en adopción. Son decisiones que nos toma mucho trabajo tomar. Sin embargo, yo creo que hay que confiar en las mujeres de este país y hay que confiar en que somos capaces de tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Por supuesto que cuando se despenalice el aborto, en un primer momento van a subir las cifras, pero es por lo que yo te dije, no porque aumentan los abortos, sino porque se registran todos los abortos que se hacen fuera del sistema de salud, que son muchísimos. De acuerdo a estimadores internacionales, deberíamos multiplicar la cifra que tenemos de aborto en el INEC por 5 para saber más o menos cuántos abortos se realizan en este país, porque la clandestinidad hace además que no se sepa cuál es el impacto de la práctica. ¿Cuántos se realizan en el país? ¿Cuántos se realizan en Cuenca? ¿Tiene usted ese dato? Tengo que en el año 2016 se registraron 30.410 complicaciones derivadas del aborto en el país. ¿Ese número deberíamos multiplicarle por 5 o ya deberíamos multiplicarle por 5. Este es el número neto del INEC, combinando aborto espontáneo, aborto médico, aborto no especificado y otros abortos, ¿no? Este es el número del INEC. Esta es información oficial del Estado. Es decir, que estaríamos hablando de un promedio de 150,000 abortos. Por supuesto, porque lo que pasa es que el mismo ministerio habla de que su registro en abortos es al menos del 50%, porque solamente son capaces de registrar las complicaciones que llegan. Si alguien se hace un aborto fuera del sistema de salud y le va bien, ¿para qué va a ir al sistema de salud? ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante dejarlo claro también. La penalización, como yo decía, no evita los abortos. Lo que hace es que las condiciones en que se hacen empeoren. ¿Sobre todo para quién? Mujeres empobrecidas, con bajos niveles educativos, mujeres muy jóvenes, que no pueden pagar servicios de salud privada. Porque en lo privado uno puede acceder a un aborto ilegal, pero seguro. Incluso yo misma he tenido un aborto ilegal, pero seguro, porque tengo la posibilidad de pagar. ¿Cuánto cuesta? Cuesta, depende de dónde vayas, ¿no? De $500 a $5,000, dependiendo del hospital, dependiendo del médico, dependiendo de si te van a escribir que estás hablando de una complicación de aborto o te van a escribir que es una apendicitis. Porque eso es lo que pasa con el mercado clandestino. Las mujeres seguimos arriesgándonos y sigue habiendo un lucro social sobre nuestra vida y nuestra salud reproductiva. Entonces, justamente eso es lo que queremos cambiar con la despenalización del aborto. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Hemos estado conversando aquí en La Hora Clave con la vocera nacional del colectivo Las Comadres, la doctora Ana Cristina Vera. Esta entrevista usted en breve la puede volver a reprisar, puede mirarla con más detenimiento, escuchar los puntos de vista y desde luego los hechos que nos han comentado desde un colectivo que está hoy por hoy incluso amenazado de ser llevado ante la justicia ordinaria.